Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Madeleine. Ninoska, buenas Buenas tardes. tardes, Licen. ¿Qué tal, Carlos Daniel, Trinidad, Gilda? Oiga, yo voy a viajar por Bolivia y por ahí me los encuentro a ustedes y no los conozco. No quiere ninguno mostrarme su cara. ¿Qué está pasando acá? A ver, me olvido, pues yo una vez o dos veces me mostraron y después voy a estar ahí a oscuras con ustedes, ¿no? No los voy a conocer. Ah, Buenas Ninoska, tardes, ¿qué Licen. está? ¿Qué tal, Buenas Ninoska? Ahora sí, caramba, tan guapas ustedes todos y ninguno me quiere mostrar su, su cara. Bueno, a ver, vamos a esperar que todos nos veamos, pues, nos conozcamos, ¿no? Ustedes ya se conocen seguramente, pues, ¿no? Pero yo, ¿no? A ver, con lentes, porque ahora ya eh, muchas personas nos hemos conocido con barbijo, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la ven a la persona sin barbijo y de pronto la desconocen. Eso no es verdad, porque uno se imagina otra forma de la cara, ¿no? A mí me ha tocado con varias personas. Oh, sin barbijo es así. ¿No? Bueno, a ver, Trinidad, ¿cómo les ha ido con las tareas? A ver, empecemos por ahí. ¿Cómo les ha ido con el cálculo de las deudas tributarias? Eh, ¿Fue fácil ingresar a la oficina virtual de la calculadora tributaria? ¿Cómo fue? Sí, sí, yo hice. Usted la hizo, muy bien. A Madeleine, ¿cómo le fue? ¿Pude No hice, ingresar? no hice, por eso igual el miércoles no entré a clase porque yo soy muy nerviosa y me enfermé, tuve una caída de nervios y de estrés. Estaba Ah, internada el miércoles. caramba. Hay que aprender a controlarse los nervios también, ¿no? Yo también soy una bolsa de gato, le cuento cuando estoy nerviosa, ¿no? A mí una persona no me puede decir algo, ¿no? Porque al ratito me enfermo, ¿no? Entonces, ay, grave, grave para mí. Mi hermana cuando estuvo delicada de salud, ya de pronto yo sentía que también se me subía la presión, que esto, que lo otro, que no sé cuánto, uy, ya, un poco más y siento que es necesario que también me hagan una operación de corazón, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a controlar también sus nervios, ¿no? Y yo la única forma que he encontrado, le cuento, para controlar mis nervios, es hacer deporte, ¿no? Así que hay que sacarse nomás, tenemos que regalarnos por lo menos una hora al día nosotros para nuestra salud, ¿sí? Eh, Les cuento como experiencia propia, yo eh, todos los días hago caminata, ¿no? 5, 6, 7 kilómetros, a veces hago 4, pero usualmente siempre hago eh, esa rutina. Entonces eso me sirve a mí muchísimo para despejar mis nervios, porque si no, imagínense, uno termina atado de pies y manos ahí, y más si uno tiene bebé, tiene un compromiso con uno mismo, ¿no? Así que yo les recomiendo que, que se den unas 5 vueltitas ahí, debe haber alguna plaza por ahí por su casa, dese ese tiempito, es importante. Nos ayuda a controlar nuestras emociones, a sacar el Sí, estrés que Lisa, yo tenemos. le había desmayado
Yo el miércoles me había desmayado y no, yo ahorita estoy sola aquí en casa con 2 hijitos, nomás uno que tiene 7 años y bebé, que va a Ah, enterar recién y me había más bien que mi hijo llamó a un tío de él y vinieron a verme. sí. Estaba, Voy a pedir el conocimiento. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que mm, pensar ya cuando uno tiene hijos, hay que pensar en ello, ¿no? Porque nos va a dar mucha pena que nosotros lo dejemos pequeño. Y a cualquier edad que nosotros dejemos nuestros hijos siempre es una preocupación. Así que hay que ir a una visita médica, hay que preocuparse por su salud. Usualmente nosotros somos reacios pues a eso, las mujeres sobre todo, mientras que no estamos de muerte, no vamos al médico, ¿no? Entonces, y eso nos pasa a todas, nos creemos invencibles, fuertes y todo, pero no es así. Así que eso que sea una llamada de atención para usted, una alerta de que tiene que preocuparse, ¿no? Ah, más que todo, pues que con los hijos uno lucha, nos pone con los nervios de punta, ¿no? Así que es mejor tomar sus precauciones, ir al médico, así que lo que tengo, ¿por qué me desmayo? ¿No? Por ahí de repente ha sido por verlo a Luis Miguel en la televisión, de repente, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, bien, entonces hay que tener en cuenta nuestra salud, ¿sí? Es muy importante, el mejor tesoro que tenemos, ¿ya? Para todas, para todos, ¿sí? Bueno, el día miércoles nosotros vimos lo que era el cálculo de la deuda tributaria. ¿Hay diferencia entre la deuda tributaria y el tributo omitido? ¿Qué diferencia hay entre la deuda tributaria y el tributo omitido? Porque tenemos que aprender a manejar con propiedad esos términos nosotros. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la diferencia entre una deuda tributaria y un tributo omitido? Dicen el tributo omitido es el impuesto que se tenía que pagar. Muy bien, muy bien. La deuda tributaria es la suma del tributo omitido más las multas y sanciones. Perfecto, muy bien. Entonces, usualmente el tributo omitido siempre es diferente a la deuda tributaria, ¿no? Salvo excepciones muy particulares, ¿no? Cuando ese día antes y al otro día pagamos, ¿no? Así más o menos sucede. Pero si el tributo omitido tiene bastante antigüedad, entonces hay que sumarle esos accesorios. Nuestra aliada va a ser ahora la calculadora tributaria que está en la oficina virtual. Con ella nosotros podemos calcular cuánto es nuestra deuda tributaria a través de colocando nosotros el tributo omitido, ¿sí? Entonces, automáticamente la calculadora tributaria a nosotros nos permite conocer cuánto es nuestra deuda desde el momento en que deberíamos haber pagado nuestro tributo hasta el momento en que nosotros queremos pagar nuestro tributo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, efectivamente yo debía pagar 512 bolivianos el 13 de febrero del 2020. Entonces, ese monto no va a ser igual ahora. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos el mantenimiento de valor, ¿sí? La normativa nos dice que el mantenimiento de valor lo debemos calcular en función a las unidades de fomento de vivienda. Ese es un índice que está disponible para actualizar todo lo que son deudas tributarias, ¿sí? Luego los intereses, obviamente
el interés que nos cobra la administración tributaria, ya sea impuestos nacionales, las alcaldías o los gobiernos departamentales, siempre va a ser mayor a la tasa de interés bancaria, ¿sí? Por eso es que no se recomienda bajo ningún concepto el hecho que nosotros nos financiemos con los tributos. ¿Y a qué se refiere financiarse? Financiarse se refiere cuando nosotros tenemos que pagar una deuda y dejamos de pagarla para aplicar ese dinero, utilizarlo en el dinero en otra cosa. Entonces estamos financiándonos con dinero del Estado. Y el Estado es bravo, pues, ¿no? El Estado no le gusta que nosotros utilicemos sus fondos, ¿no? Entonces, ha dictado leyes, normas, de tal forma de que la persona que utilice dinero del Estado tenga que pagar montos significativos. Entonces, si nosotros nos vemos, por ejemplo, en el banco, si nosotros solicitamos un préstamo, el interés que vamos a pagar por un préstamo es inferior a lo que nosotros tenemos que pagar cuando tenemos impuestos. Pero ¿cuál es la, muchas veces dicen, no, la facilidad que tenemos? Que el dinero lo tenemos, no tenemos que ir al banco a solicitar un préstamo, hacer una serie de trámites y todo mejor. Evito de pagárselo al fisco y me quedo con ese dinero y lo utilizo en otra cosa. Mala decisión, ¿sí? Porque cualquier momento el fisco nos dice, pague. Nos detectan y nos dice, tiene usted 5 días para pagar, 10 días, 20 días. Bueno, vamos a tener que pagar, ¿verdad? Y si no pagamos, pues podemos acogernos a un plan de pago también. El fisco nos da esa opción de que nosotros podamos plantear un plan de pagos para saldar esas deudas tributarias. Pero obviamente el fisco nos dice, bueno, muy bien, pero si usted quiere, pero las tasas de interés son altas, las multas y además corre el mantenimiento de valor. No hay problema. El fisco le dice, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Pero bajo esas condiciones. Entonces, por eso es que yo les digo que no es recomendable de que nosotros utilicemos ese recurso, ¿no? De financiarnos a través de lo que son los impuestos. Pero en fin, acá lamentablemente hemos visto también con bastante frecuencia que las personas que no pagan impuestos, dentro de unos años, aparece un perdonazo tributario, ¿no? Y todas las personas que pagaron puntualmente, ¿no?, están perjudicadas, ¿no? Entonces, ¿a quién se está premiando? A los incumplidos. Entonces, esa es una doble moral que está muy arraigada dentro de nuestra idiosincrasia, ¿sí? Pero no sé hasta cuándo irá a ser así, ¿no? Que vamos a tener que, los que pagamos los impuestos puntualmente, vamos a tener que sufrir la carga siempre y evitar, y a la larga, podernos perjudicar porque hemos pagado y beneficiar a los que no han cumplido durante varios años a través de perdonazos, ¿no? Me recuerdo que hubo un perdonazo, no me recuerdo qué año, ha sido más o menos el 2000, si mal no recuerdo, o quizás un poco antes, en el cual todas las deudas tributarias, ¿no?, desaparecían con solamente pagar el 10% de esos impuestos adeudados. Imagínense, solo el 10%. Entonces, fue pues una ganga grandísima, ¿no? Hubieron otras, no son movimientos políticos eso, entonces, bueno,
Hay quienes se benefician más, ¿no? Entonces, urgen ese tipo de leyes para que sean aprobadas, ¿no? Entonces, eh, como le digo, el tema de la tributación también acá es algo que la parte de conciencia tributaria debe quedar muy claro para el cumplimiento, ¿no? Entonces, estamos en una desigualdad, pero pese a todo eso, nosotros tenemos que promover siempre el apego a la ley, ¿sí? Somos nosotros profesionales y como tales debemos sugerir a nuestros clientes de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias son de carácter obligatorio y perentorio. Entonces, siempre tenemos que apuntar nosotros hacia ese horizonte, ¿sí? El cumplimiento de la normativa. Porque imagínense que nosotros estemos diciendo, no, no paguen sus impuestos, estamos yendo en contra de la ley. La persona que promueva eh, individualmente o en forma masiva, sobre todo, al no cumplimiento o al no pago de las obligaciones tributarias, también la ley estipula un tipo de sanciones. Así que hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa información, ¿sí? Cuando toque, pues nos beneficiaremos y cuando toque también tendremos que eh, cumplir el pago, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nuevamente vamos a ingresar a lo que es nuestra calculadora tributaria. Vamos a ver las actividades, a ver cómo están las actividades. Quiero ver, porque hay veces que se me quedan un poquito ustedes con las actividades. Dicen, sí, tenemos tantos días, dice, ¿no? Pero se nos van acumulando. Fíjense que ya nuestro curso está por acabar y las tareas tienen que estar completadas, ¿no? Entonces, parte también de lo que es nuestro cumplimiento para con nosotros mismos. Bien, aquí tenemos, aquí completar los formularios 200 y 400. Vamos a ver utilizando la calculadora tributaria. Vamos a ver qué actividades me han hecho. Ah, me han mandado 2. Felicidades a todos los que me enviaron sus tareas. Vamos a ver quiénes son. Vamos a darle un cordial abrazo. Ninoska y Gilda. Muy bien. Vamos a revisar un poquito las actividades, ¿sí? Para ver cómo andamos con el cálculo de la deuda tributaria. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros para pagar una deuda tributaria? A ver, ¿me pueden decir los pasos que debemos seguir? A ver, ¿quién me puede decir qué pasos tenemos que seguir para el cálculo de una deuda tributaria? Hay que ver cuánto es en la deuda, luego se calcula por el 13% de impuesto más la multa los días, digamos, de atraso, se calcula por los UFB. Sí, muy bien. Se actualiza primero la deuda, ¿verdad? A la UFB. Siempre cuando nosotros Sí, vamos a calcular sí, sí. una deuda tributaria, lo primero que tenemos que calcular o determinar es la base imponible. Siempre, ¿ya? Sobre qué nosotros, cuál es el monto sobre el cual se va a gravar el impuesto. Entonces, lo primero es determinar la base imponible. ¿Cuánto? Sobre cuánto voy a calcular yo ese impuesto. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces, y yo les digo por conocimiento de causa, porque también he trabajado en impuestos nacionales en el área de fiscalización, eh, las empresas cuando no hacen determinado periodo de pago de impuestos,
Entonces, Impuestos Nacionales utiliza una base presuntiva. Presume, ¿no?, que esta empresa vendió. ¿Por qué? Vendió tal cantidad. Porque toma en cuenta las empresas que son del rubro. Miran su movimiento. Entonces, Impuestos Nacionales siempre se va a ir sobre la base más alta, ¿sí? Entonces, dice, bueno, si las empresas de rubro, imaginémonos que sea una industria panificadora, ¿no?, que vende en gran escala la fabricación de pan, ¿no?, panificación. Entonces, va a tomar en cuenta todas las panificadoras, ¿no? Puede ser del sector, del área donde está ubicada, puede ser las que están inscritas en Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, va a tomar la base más alta. ¿Cuál panificadora? La que vende más, ¿sí? Y sobre esa base va a calcular el tributo omitido. Entonces, nosotros no permitamos llegar hasta esas instancias, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es determinar nuestra base imponible, es decir, cuánto, en este caso, cuánto fueron nuestras ventas, ¿sí?, para evitar de que el Servicio de Impuestos Nacionales nos calcule presuntamente, ¿no?, porque ellos asumen, ¿no?, como nosotros no le dimos información, decimos, bueno, ustedes entonces sus ventas van a hacer esto. Quizás algunas empresas se beneficiarán porque la base presuntiva de Impuestos Nacionales es menos, ¿no? Pero generalmente eso es un caso que sucede uno entre 10.000 o cuánto será, ¿no? Entonces, como Impuestos Nacionales, pues es bravo, ¿no? El fisco dice, aquí usted no cumplió, entonces vamos a ponerle, como se dice, las cosas en su sitio para que sepa quién es Impuestos Nacionales, para que en otra no se olvide de declarar sus impuestos. Entonces, tenemos que evitar a toda costa llegar a esas instancias de que Impuestos Nacionales interponga una base presuntiva. Si presuma de que nuestras ventas, nuestras compras o nuestros impuestos, las utilidades han sido tal monto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros determinar es nuestra base imponible. El primer punto. Como segunda parte, tenemos que aplicar la alícuota, es decir, el porcentaje del impuesto. Una vez que ya tenemos la base imponible y la alícuota, calculamos el tributo omitido. Cuando tenemos el tributo omitido, nos vamos donde nuestra amiga, la calculadora tributaria, ¿no? Ahí. Entonces, colocamos cuándo deberíamos, qué periodo es el que nosotros adeudamos, ¿no? Cuánto es el monto, y automáticamente la calculadora tributaria nos va a arrojar la deuda tributaria que tenemos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es determinar nuestra base imponible. Segundo, aplicar la alícuota. Una vez con la alícuota, nos permite conocer cuánto es nuestro tributo omitido. Y con el tributo omitido nosotros calculamos primero la actualización de la deuda tributaria a través de la UFB, ¿sí? Y luego aplicamos la tasa de interés. ¿Cuántos son los días que nosotros hemos tardado en pagar esa deuda? ¿Sí? Entonces, si nosotros por algún motivo, X razón, no podemos acceder a la calculadora tributaria, entonces tenemos que regirnos efectivamente sobre las tablas que nos proporciona el Banco Central de Bolivia a través de, porque ellos son los que manejan todos esos índices, ¿sí? Entonces,
accedemos nosotros a la página del Banco Central de Bolivia y ahí podemos nosotros conocer la UFB en la fecha en que deberíamos haber pagado. Algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando debamos calcular nosotros esa deuda es de que si el impuesto es, por ejemplo, de febrero, nosotros tenemos que pagarlo recién en marzo, porque tiene que cerrarse el mes de febrero para conocer todo el movimiento. Y cuando tengamos todo el movimiento, podemos decir, nuestras ventas en el mes de febrero fueron 10.000, 5.000, 8.000, 1.800, o no vendimos nada, porque nuestra empresa estuvo cerrada, ¿no? Entonces, por más que nosotros tengamos nuestra empresa cerrada, no haya tenido ningún tipo de movimiento, tenemos la obligación de hacer nuestra declaración jurada de impuestos, porque ese es el deber formal que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros no vendemos y no compramos nada, igual tenemos que informarle a impuestos nacionales. Cuando nosotros no informamos a impuestos nacionales, cuando hemos hecho un cierre temporal de nuestro NIT, por alguna otra circunstancia nosotros decimos, bueno, en la época de pandemia, bueno, cerramos nuestro NIT, lo cerramos. A partir de, si nosotros cerramos nuestro NIT, por ejemplo, en junio, el 15 de junio, tenemos la obligación de informar a impuestos nacionales cuál fue nuestro movimiento desde el 1 hasta el 15 de junio. ¿Sí? Por más que no hayamos tenido movimiento, pero sí debemos informar. Solamente después del cierre, ya eso nos exime de declarar, de realizar nuestras declaraciones juradas en forma mensual o de nuestros impuestos. Lo mismo sucede con el impuesto a las utilidades. En el impuesto a las utilidades, ¿sí? Si nosotros hemos cerrado, tenemos una empresa comercial y hemos cerrado nuestro NIT por inactividad el 15 de junio, entonces tenemos la obligación de elaborar nuestros estados financieros hasta el 15 de junio. ¿Sí? Ese es nuestro periodo. Hasta ahí tenemos que informarle a impuestos nacionales, elaborar nuestro estado financiero, nuestro balance, nuestro estado de resultados, nuestro flujo de efectivo, la evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros. Tal cual como sucede en forma normal. Entonces, es importante que tengamos siempre nosotros en cuenta de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿sí?, deben ser informadas, ¿no?, hasta cuando se ha cumplido posterior al vencimiento de ese periodo.